Rápidamente al doctor Miguel Moreno Brizuela, ex titular de Protección Civil de la Ciudad de México. Ayer tuvimos una muy interesante charla con él sobre este asunto lamentabilísimo de Acapulco, caray. Ya, doctor, ya viste las imágenes, no, o sea, lo que uno imaginaba fue rebasado ampliamente por la realidad. Qué barbaridad, qué destrucción, ¿no? Así es, Eduardo, muy buen día, te saludo con afecto a ti al auditorio. Pues estamos ante un escenario de pesadilla, lo decía un famoso meteorólogo, el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Eric Blake, decía, se prevé un escenario de pesadilla desde la entrada de Otis el miércoles a la 1:25 de la mañana y las consecuencias de esta terrible entrada de este titán meteorológico, el Otis, categoría 5, huracán categoría 5, ha provocado la devastación del puerto de Acapulco y de otros municipios. Aún no sabemos que todavía hasta este momento no sabemos el número total de víctimas Sí, fatales, heridos, damnificados, mucho menos sí. todavía se puede hacer un cálculo de pérdidas materiales. Sí, por supuesto. Oye, a ver, parece ser que fue muy rápido el ascenso, el de la fuerza de Otis, ¿no? Parece ser que fue en las últimas 2 horas a su llegada cuando ya se veía que venía con categoría 5 y que fueron algo así como 12 horas, estaba yo leyendo, entre que pasa de un evento, digamos, de ninguna manera doloroso a tener la categoría que tuvo. Eso se puede anticipar, supongo. O sea, me da la impresión de que la población, de que los hoteleros, de que no hubo una comunicación para enfrentar una circunstancia que podía haber sido mucho más grave que una tormenta tropical. Sí, a ver, esto es muy importante. Recordemos el tsunami que golpeó Japón hace varios años, en donde solamente se le avisó con 1 hora de anticipación a la población, pero en aquel país la cultura de la protección civil es un ejemplo. Entonces, en 1 hora se hizo una evacuación masiva, se fueron hacia las partes altas y solamente murieron un poco más de 20,000 japoneses. Digo solamente porque si hubiese sido en un país sin preparación de protección civil, hubieran sido millones las víctimas fatales. En esa lógica, yo estuve leyendo ayer precisamente lo que ocurrió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. 10 horas antes, Eric Blake posteó y mandó un tuit diciendo: se prevé un escenario de pesadilla. Es decir, ellos ya estaban viendo que se estaba incrementando rápidamente este huracán, estaba llegando a lo que ellos conocen como piscina cálida. Los expertos dicen que si un huracán llega a aguas calientes y aparentemente Otis encontró aguas de más de 30 grados, 31 grados de temperatura, y esto actúa como combustible para un huracán, lo explican Mm. los meteorólogos. Es como si le echáramos gasolina al fuego. Entonces esto incrementó rápidamente la intensidad, pero eso los pronosticadores meteorológicos tenían que haberlo visto y tenían que haber anunciado. Me parece que hubo un retraso de las autoridades de protección civil de nuestro país y de las autoridades de protección civil del estado de Guerrero para avisar que venía este meteoro con una fuerza inusual. Y esto provocó que no se tomaran las medidas de prevención adecuadas, que hay muchísimas. Por ejemplo, cuando a ti te dicen que va a haber un huracán desde categoría 2, el gobierno, los cuerpos de protección civil, bomberos, empiezan a recorrer calles quitando cualquier objeto que pueda golpear, quitando incluso anuncios espectaculares si todavía hay tiempo, quitando basura, limpiando drenajes. Hay muchas cosas que hacer para prepararse ante la llegada del huracán. Se empiezan a poner marcos de madera en las ventanas
para evitar que con la fuerza del huracán se rompan y por dentro destruyan todo, incluso afecten la integridad física de los moradores de esas viviendas. Todo esto que se tuvo que haber hecho porque había tiempo suficiente, no se hizo. Y ahora creo que es muy importante decir, Eduardo, que se perdió algo en protección civil que ante un desastre no se debe de perder, que se llama gobernabilidad democrática. El gobierno siempre debe garantizar que no haya sabotajes, actos de rapiña, debe de evitar que haya violencia, y vimos que desgraciadamente en Acapulco, en los municipios, en el estado de Guerrero, se perdió la gobernabilidad democrática. Las imágenes que hemos visto a través de los medios de comunicación hablan de que pues, las personas abiertamente a la luz del día, enfrente de la policía, enfrente Del del ejército. ejército, llevándose cosas, saqueando las tiendas, todas las tiendas, llevándose no solo alimentos y agua, que, bueno, Motos, esto se entiende, plasmas, no sino invento. todo, todo. Entonces, esto es muy grave, Eduardo, porque si estas imágenes se me aparecieron mucho a las del sismo del 85, cuando las autoridades no aparecieron, decían, ¿dónde está el regente? ¿Dónde está el presidente de Sí, la República? ¿Dónde están? No había nadie. Hoy en Guerrero está pasando lo mismo. sí, qué terrible. ¿Dónde está la gobernadora? Fíjate, la gobernadora debió haber dormido en Acapulco para tener la garantía de que una vez que ha pasado, sales a la calle de inmediato para hacer una primera evaluación. Y tienes al gabinete todo reunido para decir, a ver, tan pronto salga, nos salimos a la calle y vamos a ver qué pasó y a tomar cartas en el asunto y estar voceándole a la gente. Aquí nos faltó, había gente que estaba en la fiesta todavía y ya estaba entrando Otis y estaban en la fiesta festejando en los turistas o los miembros o integrantes de una convención. Qué barbaridad. O sea, Bueno, no, pudo haber sido un poco menor, ligeramente menor el daño si hubiéramos tomado en serio este asunto. totalmente, totalmente. En materia de protección civil, debo decir que se mostró que no se está totalmente preparado. Hay mucho por hacer para impulsar la cultura de la protección civil. Hay deficiencias graves que han ocasionado este escenario que se sigue presentando porque hoy todavía vemos que aún no hay esta gobernabilidad democrática. La gente en las calles pues sigue buscando la manera de alimentarse. Ya se acabaron, es increíble, se acabaron todas las tiendas, el alimento, el agua, ya Sí, fueron totalmente saqueadas. ¿Y ahora qué sigue, Eduardo? eso. En este momento es muy grave si no se tiene el control. Incluso hay estados, ciudades que hacen el toque de queda, para evitar que esta rapiña, estos saqueos ahora lleguen a casa de particulares. A mí me preocupa mucho al ver la ausencia de las autoridades que, porque mira, en estos momentos tengo que decirlo con toda claridad, sale lo más bueno de la gente, pero Sí, también sale lo lo más más malo. malo de la gente. Es Ojo, cierto. y hay gente que se va a querer aprovechar, desgraciadamente hay gente que no son buenas personas, y esto puede generar un escenario en donde haya asaltos a casas, a habitación, buscando cualquier cosa, y por ello hay que hacer un llamado a las autoridades enérgico de que se hagan su papel, de que recuperen esta gobernabilidad democrática que nunca se debió haber perdido. Oye, ¿de cuántos municipios habrá en el país? ¿2000 y tantos? Bueno, casi Ah, 5,000, cinco porque mil. acuérdate que hay muchos más, hay más de 500 municipios en Oaxaca, En Oaxaca, que nada más son de en usos y Oaxaca, sí. costumbres, sí. Sí, es muy arbitrario, es una pregunta muy, digamos, muy difícil de contestar con precisión, pero un aproximado de cuántos habrán hecho el Atlas de riesgo. Mire, tengo el dato preciso de que 577 municipios de más de 50,000
habitantes no han actualizado su atlas de riesgo. Esto es un crimen porque se está violando flagrantemente la ley de protección civil, pero está ocasionando casos como el no estar preparados en materia de protección civil. Una cosa que me parece muy importante comentar, Eduardo, es que en este momento, además de mantener la paz social, de evitar la violencia, de ya seguir, evitar que se sigan presentando los saqueos, se debe de preocupar de inmediato que los servicios esenciales se pongan en marcha. La luz, que parece ser que ya van más del Sí, 50%, lo cual es bueno, agua potable, alimentación, telefonía, seguridad pública. Todo esto se debe garantizar para la ciudadanía ya en estas próximas horas. Se debe determinar de hacer el control, el censo de damnificados. Aún no sabemos cuántas víctimas fatales hay. El último corte son 27 fallecimientos y 4 desaparecidos, pero parece que hay bastante más. supongo. No podemos nosotros dar una cifra, pero porque una de las cosas que hay que evitar en estos eventos es la rumorología, los rumores. Pero las autoridades tienen que hacer ya un censo de víctimas fatales, un censo de damnificados y después pasar a hacer el recuento de los daños, cuánto las pérdidas materiales. Pero ahorita se tiene que garantizar de inmediato la atención en salud a todos los habitantes que están sufriendo Sí, este tipo de cosas, la sanitización, sí, evitar epidemias, evitar la acumulación de agua estancada que pueda generar mosquitos y una serie de epidemias e enfermedades que se pueden presentar. Se deben limpiar las calles, las casas, departamentos, inmuebles. Es mucho lo que hay en este momento que hacer y esto lo tienen que hacer de manera coordinada. Mira, recordarás este gravísimo hecho terrorista del ataque a las Torres Gemelas. Fue un verdadero desastre las primeras 48 horas, porque además de que se perdió la gobernabilidad democrática en aquel país que tampoco es muy ejemplar, el país más poderoso sobre la faz de la tierra, Estados Unidos, no tiene la mejor protección civil como Japón o los países nórdicos, por ejemplo, pero en aquel entonces no había un solo mando, y esto genera desastres. Aquí en Guerrero no se observa un mando que diga hay que hacer esto, hay que hacer lo siguiente, que esté informando permanentemente a la población. Es necesario, repito, que esto se retome. ahora, no va a llegar el turismo, no va a llegar turista, pero entonces lo que haces es le metes lana a la reconstrucción con créditos blandos a la población y a los hoteles chicos y a los medianos y a los que quieran, créditos blandos, y entonces, empieza la actividad económica de la reconstrucción y entonces eso amortigua un poco el golpe de que no te van a llegar turistas este fin de año. Ya se estaban preparando, o sea, ya estaban lavando las toallas, ya estaban limpiando los pasillos para recibir a los turistas y ahora no van a recibir nada este fin de, va a estar esa parte es la que no vemos y ustedes que son los especialistas tienen muy bien detectado. Ahorita el asunto, la pesadilla apenas comienza, ¿no? La pesadilla comienza, en efecto, viene lo más difícil. Es muy importante aquí, repito, que haya una buena coordinación para que la recuperación sea lo más rápidamente posible. Yo decía, hablaba de la gobernabilidad democrática. Si hay gobernabilidad democrática, la atención durante el evento es más rápida, los riesgos son menores, los daños son menores, pero también si hay gobernabilidad democrática, la recuperación es más rápida. Si no se tiene un diagnóstico preciso, aún ya llevamos más de 48 horas y Sí, aún no se tiene un diagnóstico preciso, eso preocupa mucho porque pues todavía incluso tenemos gente en aquel estado, nos hemos comunicado con mucha dificultad, pero todavía hay municipios y comunidades a las que no se ha llegado y no sabemos qué ha pasado. Recordemos durante el 2013 el huracán Manuel, sí, cuando de repente
se encontró que en una comunidad que se llamaba La Pintada había Sí. 71 personas que habían sido aplastadas por un deslave, Ujú. fallecidas. Entonces, pues, todavía estamos en este Falta. proceso. Nos vemos en una semana o antes, si llega a haber algo, te volvemos a molestar, te tocamos la puerta para hacer una valoración de cómo sientes las cosas. A mí me parece que es fundamental lo que nos enseña Acapulco. Y ¿sabes qué? El hecho de que, bueno, ya vamos a ponerle dientes a la obligación de hacer el atlas de riesgos, porque además, ¿sabes qué demuestra esto? La enorme falta de vocación de los gobernantes, la falta de interés, la falta de capacidad, la falta de compromiso con la ciudadanía. No es posible que no se haya. ¿Dónde está la gobernadora? Oye, ¿dónde está el gabinete federal? ¿Dónde está? O sea, La alcaldesa, ¿dónde está la alcaldesa? ¿Dónde están? bueno, imagínate, Eduardo, no sé si te enteraste, pero algo terrible que hay que decir, la alcaldesa de Chilpancingo, la capital del estado Sí. de Guerrero, ayer celebró con bombo y platillo su informe, con fiesta, baile, fuegos artificiales. Oye, ese recurso, primero, no se puede festinar en medio de la tragedia. Ese Hombre, recurso debió haberse metido a la atención de las víctimas. Yo claro. propondría que ahorita que están en campañas, de verdad, si quieren al pueblo, todos los que buscan ser candidatos, que le dediquen el recurso de las campañas a la recuperación de Acapulco. Nada sería más bueno que eso. Doctor, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, eres muy amable. Estaremos en contacto contigo sin lugar a dudas. Eduardo, muchísimas gracias y además te Gracias. felicito porque un medio como el tuyo está impulsando la importantísima cultura de la protección civil. Tenemos que hacerlo así. Gracias a que tenemos personas que ya saben del asunto y por eso hablan bien y saben lo que están diciendo. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.